Bueno, buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en esta iniciativa que cuando fue planteada a la municipalidad y atendida por el señor intendente, de forma espontánea y directa se accede justamente a la propuesta, a la posibilidad de poder iniciar un ciclo de charlas y de presentaciones sobre una temática muy sensible a la naturaleza humana que nos toca muy de cerca en todo este momento de aislamiento, en todo este momento que estamos viviendo a nivel provincia, a nivel nación, a nivel mundo, y que tiene que ver justamente con la problemática de la muerte. Lo que vamos a empezar a trabajar hoy es un ciclo de presentaciones. Esto no es que finaliza el día de hoy, sino que estimo pueden ser 4 o 5 presentaciones, una vez por semana, y que nos permite a nosotros justamente poder trabajar esta idea general y conceptual acerca de la ayuda mutua ante la situación de muerte bajo esta noción genérica de el no estás solo, ¿sí? Y poder comenzar a pensar justamente acerca del rol que posee el municipio, que posee el Estado, ante la demanda social, ante la respuesta, si se quiere, ante determinadas situaciones de crisis humana o ante determinadas situaciones que ameritan de la mano de las cuestiones límites que nos plantea la vida en este caso, ¿no? Bien, entonces en este caso como coordinador de educación y cultura y también desde mi rol de investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET, como miembro del Instituto de Estudios Sociales y Humanos, que depende de la UNAM, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y como especialista en la antropología de la muerte, porque hace más de 15 años que trabajo la temática, justamente se propone la posibilidad del tratamiento de este tema. Bien, el tema de la antropología de la muerte que nosotros vamos a empezar a ver hoy, yo más o menos lo ordené aquí para que comentarles qué es aquello que yo he empezado a trabajar hace ya mucho tiempo atrás, hace más de 10 años, qué es lo que había empezado a leer, para después derivar quizás a la explicación de por qué se denomina este ciclo de charlas así como la hemos denominado, ¿no? Si nosotros queremos empezar a trabajar el tema de la muerte desde una perspectiva académica, científica, etnográfica, comunicacional, semiótica, antropológica, hay una línea de lecturas que después esto nos va a llevar a nosotros a la descripción más general, a las preguntas que ustedes puedan tener acerca de la temática, que obviamente estoy abierto a responder, señalando siempre lo mismo, que yo no me voy a meter en el campo de la psicología y la psiquiatría, sino el tratamiento de la temática desde una perspectiva sociocultural genérica, ¿no? Entonces, ¿a dónde ir a leer sobre esta temática? ¿No? Esto es muy interesante. Nosotros tenemos toda una línea teórica, si se quiere, del trabajo, digamos, histórica, antropológica acerca de la muerte, que yo traje simplemente algunos clásicos para ver esta temática, para mostrarles a ustedes esta temática de este tratamiento, ¿no?, sobre la muerte. El más conocido quizás del campo de la historia, Philippe Ariès, Morir en Occidente, es uno de los trabajos que a nosotros nos permite ver o analizar o indagar acerca de cómo la muerte se fue transformando en la historia de Occidente, desde la Edad Media hasta nuestros días, y donde nosotros podemos empezar a ver quizás todo este proceso de domesticación de la muerte, de aislamiento del hombre ante las situaciones de muerte, de todo lo que implica el pasaje de morir en casa a morir en los procesos de medicalización o de hospitalización. Es decir, Philippe Ariès describe cómo la muerte fue domesticada a lo largo de la historia de la humanidad y qué es todo aquello que el hombre ha instrumentado para alejarse de la problemática de la muerte o no percibir a la muerte como el fin, si se quiere, de los vínculos y las relaciones humanas. Otro de los trabajos súper clásicos es el de Vincent Thomas, Antropología de la Muerte,
que es uno de los más recurridos, uno de los más citados, donde Vincent Thomas, desde una perspectiva antropológica y también historiográfica, histórica, hasta diría yo comunicacional, trabaja la problemática de qué es la muerte, de los diferentes tipos de muerte, si la muerte social, la muerte simbólica, trabaja el concepto de muerto y trabaja la dimensión escatológica de la muerte, es decir, todo lo que el hombre construye acerca de la muerte biológica y cómo traduce esta dimensión en el mundo de lo humano. ¿Sí? Otro de los trabajos interesantes es el de Nigel Barley, que es Bailando sobre la tumba, que este es un trabajo donde desde una perspectiva antropológica lo que va a hacer él es describir diferentes modalidades que sociedades y culturas a lo largo del desarrollo de la humanidad han instrumentado para relacionarse con la muerte. Es decir, son todas miradas sumamente interesantes, hasta miradas más, si se quiere, recientes, pero también sumamente elaboradas, en esta de Jules Hans, Muerte y Alteridad, donde él va a trabajar la problemática de la muerte desde Medio Oriente, que es uno de los trabajos más recientes de Jules Hans, acerca de cómo el hombre percibe y describe la noción de alteridad vinculada justamente a las diferentes formas de morir a lo largo de la historia. En términos más teóricos, si se quiere, en términos más de análisis socioantropológico. Ahora, si nos vamos a cómo nosotros aplicamos esto antes de ingresar quizás a la temática específica de la charla, repito que me tomo este tiempito porque vamos a tener varios encuentros, entonces considero como esto sumamente relevante para entender dónde estamos parados. Si llevamos esto a la aplicación más práctica, es decir, de la lectura de acontecimientos recientes y demás, hay una producción muy importante que vincula justamente la muerte a lo que fue el Holocausto. Es decir, ahí hay una producción muy importante acerca de la antropología de la muerte. Los últimos testigos es un trabajo de Victoria Slowacka, es un trabajo acerca de los niños del Holocausto. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer la autora es analizar los testimoniales de los niños que sobrevivieron a los campos de concentración, vinculando esto justamente a su percepción acerca de la muerte. La nación y la muerte es un texto sumamente interesante de Sefcal, la Shohan, el discurso de la política de Israel, donde justamente aparece la noción de muerte vinculada también al proceso del Holocausto y el tratamiento de la naturalidad de la muerte dentro de los campos de concentración. Que esto nos lleva de forma directa a un trabajo previo, es decir, una obra maravillosa y consagradora acerca de la banalidad del mal, si se quiere, y acerca de la problemática de la muerte, que es el trabajo de Hannah Arendt, que va a participar en los juicios de Nuremberg. Y el trabajo de Hannah Arendt es acerca de la condición humana, es un trabajo que nos instala directamente en la noción de muerte dentro del proceso del nacionalsocialismo, acerca de la naturalización de la muerte, que es lo que Hannah Arendt va a trabajar también vinculado a la noción de la banalidad del mal, es decir, cuando la muerte es tan cotidiana, se naturaliza, no se discute, no se reflexiona, sino que forma parte de la vida cotidiana, entonces pareciera pasar desapercibida, ¿no? Entonces es una cuestión muy interesante en el tratamiento que va a hacer Hannah Arendt. Bueno, y después, hoy traje uno solo, voy a ir trayendo otros, una producción propia que se llama Muerte y Sociedad, Perspectivas Interculturales, que es una edición de la editorial de la Universidad Nacional de Misiones, es una compilación con otros investigadores. Nosotros trabajamos acá la problemática desde el planteamiento de los ritos mortuorios hasta los tratamientos oncológicos, hasta la problemática del HIV-Sida, es decir, las discusiones acerca de la muerte digna y la eutanasia. Es decir, en este trabajo de Muerte y Sociedad, que es el resultado de un simposio que hemos realizado en la universidad, en una universidad chilena, no recuerdo en este momento exactamente, disculpen la denominación, en un simposio sobre muerte y sociedad que se hizo en Santiago de Chile. De ahí nace esta edición de Muerte y Sociedad, que compila de alguna forma derivaciones teóricas acerca de la muerte en la vida, ¿no? Después tenemos una línea más
que se vincula a la producción filosófica, pero también del debate complejo acerca de la temática de la muerte. Uno muy conocido, muy citado, el libro tibetano de los muertos, que trabaja justamente la problemática de la muerte vinculada a la vida y a los círculos, si se quiere, de comprensión de la muerte para el buen vivir, que es una cuestión muy interesante para aquellos que de alguna forma están buscando una respuesta a determinadas situaciones. Y traje una copia, aquí no traje el original, de lo que habíamos mencionado ya ese día en la radio, que es un trabajo de Jacques Derrida, Cada vez única al fin del mundo. Y esto es muy interesante porque Jacques Derrida, uno de los grandes filósofos del siglo XX, en este trabajo lo que va a hacer es escribir cartas a sus amigos fallecidos, diciéndole todo aquello que quizás quiso decirles en vida y reflexionando acerca de la problemática de la muerte, en esta noción de que la muerte va a ser cada vez única al fin del mundo, porque va a ser de forma inevitable el fin del mundo para el que fallece, pero al mismo tiempo va a ser única debido a que es irrepetible, que es intransferible y muchas veces incomprensible. Entonces, Derrida trabaja esta temática de forma muy especial y es muy recomendable también para todo aquel interesado en la temática de la muerte. Vivir la muerte es un trabajo de Ricardo Lasserre, Historia de vida y la muerte entre 1610 y 1810. Es muy interesante ya que trabaja justamente la noción del vivir, es decir, de lo cotidiano vinculado a la muerte, ¿no? Y yéndonos más al campo de la psicología, esto es un texto muy interesante, es un texto muy recomendable, que es de Susana Signorelli, se llama No me olvides, la muerte para el más acá, que es un trabajo que ella va a trabajar, valga la redundancia, acerca de sus experiencias en jóvenes y en niños. Y que es este trabajo de Signorelli, No me olvides, la muerte para el más acá, el que nos va a orientar al segundo encuentro que vamos a bosquejar para la semana que viene, que tiene que ver con la idea del duelo ante el fallecimiento, ante el suicidio principalmente de un conocido, de un familiar, de una persona llegada, de un ser querido. ¿Sí? Va a ser justamente el trabajo de Signorelli que nos va a llevar de hoy hacia la semana que viene para el tratamiento del duelo, es decir, para poder entender la complejidad del concepto de duelo. Bueno, todo esto y mucho más que forman parte de una biblioteca particular que no está hoy presente acá, es lo que nos va a acompañar, van a aparecer estos autores en todo lo que vamos a ir charlando en estas suertes de clases, si se quiere, a lo largo del desarrollo de estos días, ¿no? Que yo estimo vamos a encontrarnos en 40 minutos, 45 minutos para no cansarlos a ustedes y para que ustedes puedan ir dejando preguntas y podamos ir respondiendo estas preguntas a lo largo de la semana en los próximos encuentros. Ayuda mutua no estás solo, ayuda mutua ante la muerte, no estás solo. ¿Hacia dónde va esa idea? Esto tiene que ver en primera instancia con una condición humana, ¿sí? Es decir, el no estar solo es necesariamente una condición humana que se hace como más visible, más notoria y más asentada a lo largo del proceso que nosotros los antropólogos llamamos de hominización. Pensémoslo a lo largo de todo el proceso de origen de la vida, de socialización o de origen del ser humano. Es decir, el ser humano es un ser gregario, es un ser que vive en colectivo, en sociedad, y de alguna forma lo que nosotros somos hoy en el siglo XXI es consecuencia de ese proceso de sociabilidad en colectivo y en grupo. ¿Sí? Es decir, nosotros no podríamos estar hablando, por ejemplo, en español si no estuviéramos insertos en un grupo, en una colectividad. ¿Sí? Es decir, nosotros no solamente hablamos una lengua, sino que vivimos una lengua, pensamos en esa lengua y de alguna forma esa lengua nos piensa, nos hace y nos construye a nosotros. Pero no sería posible si no fuera por el aprendizaje social colectivo. Es decir, que la base sustancial de lo humano tiene que ver justamente con la vida en grupo, con la vida en el colectivo, con la vida social. Y esto es un debate histórico viejísimo
ya que hay aquí una discusión acerca de la corruptibilidad del humano, es decir, esta discusión que va a haber entre Durkheim y el pensamiento rusoniano, es decir, bueno, el hombre nace puro, nace de alguna forma sin ser corrompido y la sociedad lo corrompe, este debate que se va a dar en el pensamiento rusoniano. Sin embargo, aquí la discusión de Durkheim y demás acerca de la temática van a plantear que, bueno, si al hombre le quitamos la sociabilidad y aquello que lo puede llegar a corromper, le estamos sacando lo que lo hace humano, ¿no? Y de ahí esta idea de los niños lobos y de toda la investigación acerca del lenguaje y demás. Al hombre de la sociedad, ¿no? Entonces tampoco podemos pensar que podemos pensar, valga la redundancia, la muerte y la vida por fuera de la contención y de la sociabilidad. Entonces, necesariamente pensar que no estamos solos implica esta relación que estamos teniendo ahora, que es una relación nueva, es una relación diversa, es una relación que hasta diría yo aleatoria en este sentido, pero que al mismo tiempo nos construye otra sociabilidad que era impensada en otros tiempos. Es decir, todos los procesos humanos son históricos. Este proceso que estamos construyendo ahora era impensado hace 5 meses atrás. Es decir, esta idea de que podamos construir un vínculo más allá de la ausencia física palpable, sino simplemente de una imagen holográfica o de una imagen distante, pero que hay alguien detrás del celular, detrás de la pantalla, detrás de la cámara, que los está acompañando, que los quiere escuchar, que ofrece una alternativa en esta instancia de mano de la municipalidad para que todo aquel que se esté planteando situaciones vinculadas a la muerte no esté solo y se sienta contenido. ¿Sí? Sin suplir esto, repito, el campo de la psicología y el campo de la psiquiatría, el campo médico en términos generales. Entonces, esta idea va por ahí y ayuda mutua en el sentido de que necesariamente la comprensión de la muerte tiene que pasar por lo mutuo, tiene que pasar por lo compartido. Y se plantea también otra situación muy compleja en la denominación, desde la noción de muerte, que es extremadamente compleja, a la idea de naturaleza y cultura, ¿no? Que eso es lo que vamos también a ir desarrollando a lo largo de todo este proceso. Pero lo primero que tenemos que pensar acá es cuál es el objetivo que nos planteamos y cuál es el objetivo que pensamos describir y analizar a lo largo de todos estos encuentros. Esto es casi como académico, como una pequeña clase, pero vamos a ir ordenando la idea, ¿no? Entonces el objetivo es reflexionar, ¿sí? Poder reflexionar sobre las nociones de muerte y morir a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Atendiendo a qué? ¿No? Atendiendo a los componentes sociales y culturales que construyen esa idea, que fueron construyendo esa idea y que nos permiten comprender la problemática de la muerte. Entonces, las grandes preguntas, las primeras grandes preguntas que nos planteamos acá, y una de ellas es ¿qué es la muerte? ¿Sí? Y ¿qué es la muerte? Nos lleva a otra pregunta, que es el morir, que de alguna forma nos deriva a otra, que ¿qué es el muerto? ¿Sí? Son como 3 grandes preguntas. Entonces, si partimos por la primera, ¿no? ¿Qué es la muerte? Entonces ahí tendríamos que tener 900 charlas para poder definir qué es la muerte. Tratemos de empezar a perfilar esta idea. La idea de naturaleza y cultura justamente va por ahí. Es decir, el ser humano es un animal que está inscripto en las mismas leyes evolutivas y en las mismas fuerzas evolutivas y transformaciones que el resto del reino animal. Es decir, nace, crece, en algunos casos se reproduce e indefectiblemente muere. ¿Sí? Vincent Thomas es uno de los que va a sostener con claridad esta idea, que la única seguridad que posee el hombre como miembro de una especie es su destino indiscutible de en algún momento transitar el estado de muerte. O sea, Vincent Thomas lo va a plantear con claridad, pero esto no tiene que ver con algo negativo o con algo que de alguna forma nos lleve a
a perfilar solamente cuestiones negativas acerca de la muerte, sino que él está tratando la temática desde la condición humana, desde la condición en la cual está inscripta el hombre. O sea, el hombre tiene una certeza clave, o sea, y la certeza clave es que el hombre no es infinito. No es infinito como individuo. ¿Se entiende? No es infinito como individuo. O sea, se puede proyectar, o sea, uno se proyecta a los hermanos, se proyecta a los hijos, se proyecta a los objetos, se proyecta a la sociedad, pero la condición de finitud humana está ligada justamente a la condición biológica, al campo de la naturaleza, que es una cuestión indiscutible. Es decir, la muerte, y esto va a estar en Hertz, en el trabajo de Hertz, que es un trabajo de 1960, una obra consagrada y cúlmine también sobre la antropología de la muerte, donde él va a decir que la muerte es necesariamente un acontecimiento orgánico. ¿Sí? Aquí, bueno, la medicina lo puede trabajar de forma amplia, es decir, es un acontecimiento orgánico que también lo va a describir Vincent Thomas. Es decir, la cesación definitiva de la vida biofísica, es decir, el paro cardiorrespiratorio, es decir, aquella situación donde yo estoy frente a la pérdida de los signos vitales. ¿Sí? Obviamente esta noción de estar muerto también ha variado a lo largo del tiempo. Mencionábamos el otro día en el programa de radio cómo el proceso de afianzamiento de lo que es la donación de órganos, por ejemplo, ha cambiado la situación de muerte. Es decir, estar muerto o no estar muerto va a depender muchas veces de las situaciones hasta políticas, diría yo, hasta biopolíticas que se van manejando en torno al cuerpo. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo estar muerto en el medioevo que estar muerto en el siglo XXI. ¿No? Son cuestiones extremadamente interesantes, ¿no? En ese sentido, bueno, la muerte va a ser un acontecimiento natural. Es un acontecimiento natural debido a que nosotros estamos inscriptos en las reglas biológicas de la vida. ¿Sí? Muere la planta, mueren los animales no humanos, morimos nosotros, y yo no lo digo esto con total frialdad, lo digo porque estoy acostumbrado al tratamiento de estas temáticas y por eso pareciera ser que lo digo con naturalidad, ¿no? Pero estamos aquí justamente para ir trabajando estos temas. Esa es una cuestión interesante, ¿no? Entonces, esa muerte que va a ser natural, que en algún momento a todos, ¿sí?, nos va a llegar. En algún momento la muerte nos va a interpelar, ¿sí? Y lo vamos a traducir así a medios más coloquiales, ¿no? En algún momento la muerte nos va a tocar la puerta, ¿no? Nos va a tocar la puerta a nosotros o nos va a tocar la puerta para, de alguna forma, hacernos notar la muerte de otros. Y esa es una cuestión muy interesante, ¿no? Que ya la vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, esa muerte tiene determinadas características que de alguna forma a mí me interesa tocar, ¿no? Y que van a estar en Thomas. La muerte va a ser necesariamente natural, como habíamos dicho, pero es natural, pero al mismo tiempo es inesperada. O sea, nosotros sabemos que estamos sujetos a la posibilidad de la muerte, pero no esperamos, ¿sí? No esperamos morir. Y el no esperar morir tiene que ver también con esta dimensión que yo había mencionado, disculpen si se quiere, la densidad conceptual, pero es necesario, ¿no? Con el concepto de la moratoria. La moratoria vital que habíamos mencionado, ¿no? En la radio, es decir, hay grupos de edad en la sociedad que poseen vital extra, un plus de vida, ¿sí? Que son justamente los grupos jóvenes, ¿no? Entonces pareciera ser que la muerte es lejana, es distante de la juventud, es distante de la niñez, es distante de la juventud, es decir, hay un plus de vida que de alguna forma nos lleva a decir, bueno, a mí no me va a pasar porque todavía soy joven, a mí me queda todavía mucho tiempo, a diferencia de el plus y las moratorias de los adultos mayores, cuando por ejemplo hablamos con nuestros abuelos y demás,
y nos dicen, bueno, yo ya no sé cuánto tiempo más voy a estar, entonces creo que tenemos que hacer esto, es decir, tengo que reconciliarme con la vida, reconciliarme con los parientes, porque no sé cuánto tiempo más voy a estar. Fíjense qué cuestión interesante cómo estos plus se traducen en el discurso de las personas. Debido a que en la niñez y la juventud pareciera haber un plus vital extra, es que las muertes jóvenes ocasionan tanta irrupción y tanta crisis y de alguna forma son tan trágicas en la vida humana. Uno no espera la muerte de un niño y uno no espera la muerte de un joven. Y mucho menos uno espera la muerte de un hijo, por ejemplo. Porque eso es lo que va a irrumpir en una norma socioantropológica, generacional. Se presupone, en términos de la sociedad occidental, que los adultos deben morir antes que los jóvenes. Y se presupone también que los padres no deben despedir el cuerpo de los hijos, sino que por norma antropológica eso debe darse a la inversa. ¿Sí? Los hijos, de alguna forma, debemos afrontar, si se quiere, la muerte de nuestros padres, de nuestros mayores. Entonces, cuando eso se da a la inversa, genera una crisis absoluta en las relaciones sociales. Es decir, la muerte genera una disrupción en el orden social, genera una ruptura absoluta en el orden de la vida. Y es ahí donde los ritos, por ejemplo el velorio, genera un reordenamiento de esa crisis social, que eso lo podemos ver más adelante, ¿no? Imagínense ahora, en estos momentos, en Ituzaingó no hemos pasado aún por esas situaciones, pero sí hemos pasado por situaciones de muerte. O sea, las personas en Ituzaingó no han fallecido, por ejemplo, por coronavirus, pero sí por otro tipo de muerte, como por ejemplo situaciones muy puntuales que hemos registrado de suicidio. Pero ante esas situaciones de muerte, aunque no hayan sido por coronavirus, ante la situación de ASPO y ante la situación mundial de pandemia, los ritos de despedida del cuerpo se han visto en pausa, se han visto detenidos. Es decir, que la crisis, la disrupción que genera la situación de muerte, quizás no ha podido ser reordenada por los rituales de despedida. Es decir, todas estas situaciones de muerte por las que hemos pasado no han pasado por los rituales clásicos de despedida del cuerpo. Entonces, eso también genera una nueva reelaboración del duelo y, por qué no, una nueva reinterpretación del concepto del luto, que son interesantes de ser analizadas y que la vamos a analizar en las otras situaciones de encuentro. Yo todavía no salí de la denominación de la charla, pero vamos a ir tratando de construir esta idea, ¿no? Entonces, esa muerte va a ser natural, ¿no? Va a ser natural porque es un hecho biológico, pero al mismo tiempo va a ser, como dice Vincent Thomas, cotidiana. ¿Y qué significa que la muerte es cotidiana? No significa que nosotros estamos permanentemente pensando en la muerte, sino que significa que cotidianamente las personas mueren. ¿Sí? Cotidianamente las personas están muriendo. Las personas están muriendo en números incontables, incomprensibles en situación de pandemia. Recuerden cuando nosotros arrancamos la situación de pandemia y escuchábamos las estadísticas de muerte en Europa, es decir, 700 personas por día en Italia, no 600, 800. Y nosotros no nos podemos imaginar esa magnitud de funciones. Yendo más a América Latina, la situación catastrófica vivida en Ecuador, la situación catastrófica vivida en Brasil, donde nosotros no nos podemos imaginar esas tasas de mortalidad. Obviamente nosotros estamos lejos de esas situaciones, pero escuchamos ayer en las últimas noticias los 2.000 últimos contagios en la Argentina y las muertes que van avanzando en forma progresiva. Es decir, cotidianamente las personas están muriendo, pero nosotros no estamos al diario, al cotidiano, al pendiente de esas muertes. ¿Por qué? Porque no debe sonar como egoísta, pero suena como la interpretación social acerca de esa situación,
porque no son nuestras muertes, ¿sí? Es decir, no son muertes próximas a nosotros. Nosotros no las vemos como cotidianas porque no nos afectan al entorno social de las relaciones cotidianas. Estas muertes por pandemia de alguna forma sí nos afectan porque son los medios de comunicación los que nos están constantemente notificando e informando acerca de la trágica situación de muerte por las cuales se está transitando. Todas estas muertes por pandemia, por ejemplo, no pueden pasar por esos ritos de reordenación de las relaciones sociales, ya que los velorios están suspendidos, los procesos de inhumación han sido reelaborados, entonces de alguna forma no hay protocolos que respondan a estas nuevas demandas que la muerte nos está planteando en el día de hoy. Natural, cotidiana, porque permanentemente y cotidianamente mueren personas, y al ser cotidiana sigue siendo lejana y sigue siendo ajena, o sea, esa muerte no nos pertenece porque no nos afecta de forma directa. Y esa es una cuestión muy interesante y muy compleja. Al mismo tiempo es una muerte aleatoria. ¿Qué significa? Al ser aleatoria significa que yo no sé dónde va a afectar y cómo va a afectar o a quién va a afectar. ¿Sí? Si yo tuviera la facultad de predecir a quién afectar, o sea, a quién va a afectar, se iba a generar lo que se generó con la regulación pandémica o con la regulación vinculada al aislamiento. Es decir, yo sé que en una situación, por ejemplo, de coronavirus, disculpen que haga estos saltos y por ahí ya vaya a estos temas, ¿no? Que en esta situación de coronavirus o de pandemia hay un sector etario de la sociedad que está más propenso a ser afectado por la muerte, que son los grupos de riesgo, que son los grupos, por ejemplo, de la tercera edad. Entonces yo ya estoy como generando una suerte de predicción de posible mortalidad. Y eso genera un temor masivo a la muerte. ¿Sí? Es decir, me quedo en mi casa, no salgo, no tengo contacto con nadie. Obviamente tiene que ver con la preservación de la vida, pero es de alguna forma el velo que nosotros le colocamos y otorgamos a esta situación de posible muerte. Entonces, como que la muerte acá, en esta situación de pandemia, deja de ser tan aleatoria, ¿sí? Porque de alguna forma yo ya puedo ver cuál es el grupo que tengo que proteger o cuál es el grupo que de alguna forma hay que aislar para que no pase por esta situación de muerte. Natural, cotidiana, ¿sí? Aleatoria y de alguna forma es universal. La muerte es universal. Acá no importa el credo, la pertenencia étnica, la nacionalidad, los recursos económicos, la posición política, nada de eso importa. Todos estamos, de alguna forma y de forma indiscutible, predestinados a atravesar por la situación de muerte. No lo tomen a esto como algo negativo, simplemente lo que estoy diciendo es que la muerte es universal, ¿sí? Si tenemos más recursos económicos, podemos dilatar, ¿sí? La situación de muerte. Si tenemos más respiradores, por ejemplo, podemos salvar más vidas. Pero es universal, ¿sí? Es universal, o sea, estuvo en la historia de la humanidad y está en todas las posiciones sociales y las pertenencias étnicas. Y esto me lleva a la imagen del poema que se va a reflejar en el cementerio de los Santos Inocentes en París, acerca de la danza macabra, y esto es una puerta para seguir avanzando con otras cosas, y se llama macabra no por algo telúrico y algo oscuro, ¿sí? Tiene que ver con la muerte de los macabeos que aparecen en los textos bíblicos, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de que la muerte va a ir avanzando a lo largo del tiempo y la historia, y en ese camino va a ir llevándose al pobre, al rico,
al religioso, al agnóstico, al ateo, al niño, al adulto, al joven. Es decir, es ese recorrido que la muerte va a hacer a lo largo de la historia y de la sociedad, y que nadie puede salvarse de esa situación, ¿no? Todo esto lo va a plantear Thomas en este trabajo maravilloso de él. Obvio que esto no tiene que ver con estar pensando todo el tiempo en esto, sino que significa un aporte sumamente interesante acerca de la construcción de la muerte. Entonces, de ahí esta idea de la muerte es natural, ¿sí? Que está presente. Ahora, la muerte también va a ser del campo de la cultura. Y al ser del campo de la cultura, ¿qué significa? Que va a ser un condensado de prácticas, de creencias, de emociones, de sentimientos y de percepciones que no se van a limitar al hecho biológico. No es lo mismo la muerte de un niño joven o que la muerte de un adulto. No es lo mismo morir, repito, en el siglo XIX, en el siglo XVII, o morir en el siglo XXI. No es lo mismo morir en casa, rodeado de las personas, de los familiares, de los niños, de los parientes, que morir en el hospital. Mencionaba el otro día un médico en la reunión que hemos tenido el temor que el adulto mayor tenía cuando, por ejemplo, decía, bueno, ¿y si me infecto de coronavirus y me tienen que trasladar a un hospital o a una clínica y me trasladan solo? Es decir, la infección me corta de alguna forma los vínculos sociológicos de relaciones, donde quizás yo ya no pueda ni siquiera poder acceder a la despedida o al saludo del otro. Quizás ese sea mi último viaje a un lugar que de alguna forma después ni siquiera va a poder concretarse en la consolidación de los ritos de despedida. Entonces, fíjense esta cuestión extremadamente interesante. O sea, morir en el hospital o morir medicalizado no es lo mismo que morir en casa o las trágicas situaciones de las muertes violentas en accidentes de tránsito, o cómo se traduce o se entiende la muerte del niño, el concepto de angelito, o la muerte del joven vinculado a estas situaciones. De ahí que la muerte va a ser una cuestión cultural y también íntimamente vinculada a la naturaleza. Ahora bien, este camino ¿a qué nos lleva, no? Nos lleva a empezar a reflexionar, empezar a ver cómo entendemos la muerte y cómo vamos a poder entender en los próximos encuentros la noción del duelo vinculada especialmente a las situaciones de suicidio de los seres queridos. Es decir, estas preguntas que se nos van a plantear a nosotros. ¿Por qué hizo lo que hizo? No pensó en nosotros cuando tomó esa decisión, tampoco me quería o me apreciaba para dejarme, ¿por qué no habló antes de tomar esa determinación? Son todas preguntas que a nosotros nos aparecen en situaciones de tragedia humana. Es decir, y al mismo tiempo, no solamente esas preguntas, sino, por ejemplo, también el por qué lo hiciste, por qué no hablaste, y después el sentimiento de culpa, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué yo no estuve ahí? ¿Qué no pude ver? O sea, ¿qué indicios, qué signos estuvieron presentes? ¿Cómo quizás él o ella me estuvo hablando, no con palabras, sino con gestos y con acciones, y yo no pude interpretar esa situación porque estaba perdido en otras cosas, en el trabajo, en el trajín de la vida, más preocupado por otras cosas, y no pude ver en realidad la demanda que el otro me estaba planteando acerca de la necesidad del diálogo y de justamente el no sentirse solo? Todas estas cuestiones son muy complejas y son extremadamente importantes de ser trabajadas, porque no necesitamos ser psiquiatras ni psicólogos para estar preparados y formados para una situación de contención y prevención ante estos llamamientos de atención que nos están haciendo los jóvenes, los adultos, en una sociedad donde de alguna forma, decíamos ayer con una colega vía WhatsApp, las ritualidades parecieran estar perimidas y olvidadas. Es decir, ella me decía, en una situación de pospandemia, una sociedad fragmentada donde los rituales han perdido el rigor y la fuerza,
es necesario toda una política de trabajo cultural, sociológico y memorioso para reestructurar los rituales que nos unen como sociedad y que de alguna forma nos consagran como seres humanos. Esto nos abre el paso ¿a qué? Nos abre el paso a lo que va a aparecer en este texto de No me olvides. Miro para acá porque estoy mirando también la hora para no cansarlos. Y en el texto de Signorelli aparece una cita maravillosa de Malinowski, que es uno de los antropólogos que ha trabajado la temática de la muerte, que ha trabajado después por ahí si hay gente que le interesa va al Google y busca un poquito de esto, ¿no? También en las Islas Trobriand, en un trabajo maravilloso que se llama Los Argonautas del Pacífico, donde Malinowski, uno de los consagradores del trabajo de campo junto a Franz Boas, también Franz Boas vinculado al proceso del Holocausto, ¿no? al exilio y demás. Malinowski trabaja entre los trobriandeses un montón de cuestiones y uno de los puntos es justamente aquí la muerte, ¿no? Y fíjense lo interesante del trabajo de Malinowski cuando él va a hablar de que la presencia de la muerte en el otro, es decir, la muerte del otro, la muerte del vecino, la muerte de la vecina, la muerte del señor que atendía el kiosco, la muerte de un amigo, la muerte de un estudiante, la muerte de un hermano, la muerte de un padre, de un hijo. Ante esa situación de muerte, lo que va a decir Malinowski es que yo no voy a comprobar mi propia muerte, sino mi imposibilidad de ser eterno, o sea, mi vigencia absoluta de la mortalidad. Entonces, y este punto es muy interesante, aunque parezca mínimo. Es decir, yo no tomo conciencia de mi posibilidad de morir hasta que se me presenta la muerte de otro. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no importa cuántas muertes trágicas o muertes por suicidio hayamos registrados o tengamos registrados, por ejemplo, en Ituzaingó en los últimos años, en una situación de aislamiento, en una situación donde tenemos restringidas muchas posibilidades de sociabilidad. La presencia de la muerte genera una disrupción compleja. Es decir, en un momento de aislamiento, de sensibilidad, en un momento donde tenemos las emociones a flor de piel, la muerte de 1, 2, 3, 4, 5, no importa cuántas personas, se vive de forma diferente, ¿sí? No es lo mismo la muerte en una situación donde la sociedad está desarrollando, digamos, de forma normal sus actividades, que la muerte en una situación donde la crisis es un constante, ¿sí? La crisis económica, la crisis existencial, es decir, la crisis humana, es decir, cuál es mi lugar dentro del universo, es decir, porque lo que va a ocasionar justamente esta situación de pandemia y esta situación de aislamiento es un quiebre absoluto en el, digamos, supuestamente olvidado antropocentrismo. Nosotros habíamos creído que el antropocentrismo era una cosa del pasado, pero nos damos cuenta que no. Es decir, lo que va a marcar la presencia de la pandemia es justamente una crisis en la humanidad. Es decir, la pucha, acá tomo conciencia de mi finitud. Entonces, ante esta situación de crisis, la muerte de un solo individuo en una sociedad va a ser vista e interpretada de forma diferente. Es decir, nos va a ubicar en el lugar de defensa, es decir, bueno, acá tomo conciencia de la posibilidad de la muerte. Es decir, y ante la situación de muerte, es decir, ¿qué estuvimos haciendo? ¿Para dónde estuvimos mirando? ¿Qué camino habíamos tomado para no darnos cuenta o percibir la situación de muerte? Y, obviamente, estando tan preocupados todos nosotros por nuestra propia vida, no nos permitimos reflexionar por ¿qué está pasando esa familia en este momento? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué están viviendo? ¿Qué están necesitando? Y entonces esta idea de no estás solo, ayuda mutua ante la muerte, nos abre esta perspectiva. O sea, dejar de mirarnos a nosotros mismos y como cientista social, como persona en la función pública y al mismo tiempo como miembro de una gestión, dejar quizás un poco de lado las autopreocupaciones
y ponernos a pensar qué podemos hacer por esa demanda social que obviamente nadie se va a en un consultorio quizás o en una oficina a decir, bueno, siento temor a la muerte, estoy pasando por esto, ¿qué podemos ver? ¿Cómo lo podemos solucionar? No, porque hay otros indicios, hay otros signos que de alguna forma nos llevan a nosotros a percibir esta necesidad del diálogo y de la demanda social ante la situación de crisis. Entonces, en este sentido, este conjunto de charlas nos abren esta posibilidad, nos abren la posibilidad de ver que tomamos conciencia de la propia muerte ante la muerte de los otros y que tenemos que estar preparados para un proceso de contención, de prevención, de traducción y de interpretación de estas modalidades que la vida humana nos van presentando y que de la vida humana de alguna forma nos va reclamando. Esta es la invitación. Yo me tomé todo este tiempo para hacer esta introducción y ahora en más comenzar a plantear estas ideas y comenzar a plantear ya en la semana que viene uno de los puntos que nos ha tocado de forma muy especial y de forma muy directa a la sociedad ituzaingueña, que tienen que ver con las situaciones de muerte o los suicidios que hemos vivenciado en los últimos tiempos, con absoluto respeto, con extremada, si se quiere, comprensión creativa y crítica ante estas situaciones y con total respeto a las familias, a los dolientes, a los que están transitando por estas posibilidades de supervivencia ante situaciones que son incomprensibles, es que de alguna forma habilitamos también estos espacios. Como mensaje alentador, pensar que de alguna forma esto nos permite crecer como sociedad, seguir adelante y que nunca hay, en estos 15 años que vengo trabajando la temática de la muerte, palabras justas o palabras suficientes. Es decir, la muerte es incomprensible, la muerte, la emoción de la muerte es intransferible, es decir, y no puedo decir te entiendo ni te comprendo porque estaría mintiendo. O sea, no podemos decir entiendo por lo que estás pasando porque es muy compleja la situación. ¿Por qué? Porque es justamente cada vez única el fin del mundo. Es decir, cada muerte es única, cada muerte se interpreta de forma diferente. Entonces, es preferible hacer silencio, acompañar con el silencio, estar presentes desde el silencio, desde la cercanía, desde la distancia, pero que ese entorno, que ese mundo se sienta contenido y que de alguna forma sienta que puede recurrir a algún lugar para plantear sus dudas. Pero el acompañamiento desde la afectividad, la emocionalidad y repito, desde el silencio, que no significa la ausencia, porque el silencio es un signo muy poderoso que habla del acompañamiento y que habla justamente del entendimiento de la situación por la cual se está pasando. Entonces, que se sientan contenidos, que aquí estamos para poder trabajar esta temática, que no alcanzan las palabras, que nunca van a alcanzar las palabras ni las interpretaciones sobre la situación, porque son experiencias intransferibles. Simplemente el tiempo que nos da tiempo va a generar las traducciones del duelo, para que podamos ir digiriendo poco a poco esta situación de domesticación del dolor. Esta es la invitación, no los quiero cansar más, comenzamos esta transmisión, estamos hace 48 minutos con ustedes y poder habilitar estos diálogos a partir de la semana que viene, ya con un tratamiento específico, repito, sobre el duelo ante el suicidio de personas allegadas, de familiares, de amigos, de conocidos, para ver cómo se entiende la problemática de la muerte ante una situación concreta de interpretación sociológica y, por qué no, también contextual. Gracias por habilitarnos, ingresar a sus casas, ingresar a sus teléfonos, a sus vidas, y repito que esto es con absoluto respeto y esperamos comentarios, preguntas que lo pueden hacer sobre la base de las redes para ir resolviendo esto quizás en los otros encuentros. Gracias y nos vemos la semana que viene.